Hace un tiempo nos juntamos con Livio en la terminal de Tres Cruces a hablar de todo un poco, y dentro de todo ese poco que hablamos, surgió la idea, surgió más bien la idea fue por parte de Livio, ¿no? Que venía teniendo algunas inquietudes con respecto al formar una comunidad, una experiencia de vivencia comunitaria a la cual me prendí porque me interesó muchísimo, aparte coincidía con algunas cosas que se han venido hablando en los grupos de contacto desde hacía mucho tiempo, ya a partir del año 70, 73, por ahí. Ya se mencionaba esto de vivir en comunidad durante hace un buen tiempo atrás. Una de las cosas que nos conectó, que nos unió a mí y a Livio es el contacto extraterrestre. Provenimos de un grupo que tiene contacto con seres extraterrestres, donde esos contactos son confirmados previa cita a través de naves. No se trata de una fe ni de una religión, es decir, que el contacto con seres extraterrestres o el ovni, o mejor dicho, ver vehículo extraterrestre dirigido, no tiene nada que ver con una fe. El VED, el ovni, es simplemente un medio de transporte como un helicóptero, un avión, etcétera, ¿no? Que tiene sus tripulantes, que son seres que provienen de otros mundos, que se han podido ver físicamente, no solamente por una o dos personas, sino que también por grupos. Se han vivido experiencias de diferentes tipos, desde experiencias Sendra, por ejemplo, que es una suerte de portal dimensional que atravesarlo, la persona que lo atraviesa tiene la posibilidad de poder moverse en el espacio y en el tiempo. Es decir, que son experiencias que se dan, que no son experiencias meramente mentales o espirituales, sino que son experiencias físicas. Acá en San Ramón, que es mi experiencia más directa, hubieron asentamientos de naves que tenían la particularidad de que tenían la forma de ser una suerte de semicírculo, eran como una suerte de herradura de aproximadamente unos 2, 3 metros de radio. Esas cerraduras tenían una abertura que coincidían todas con un mismo centro. Hubieron diferentes tipos de avistamientos. En aquel momento inclusive estuvo la Fuerza Aérea, la NASA, una, una señora, Alba Cuello, tuvo la posibilidad de fotografiar estas naves, igual que otras personas como Delia Fagiani, también fotógrafas de profesión. En aquellos tiempos, en el año 88, cuando hubieron los primeros asentamientos acá en San Ramón, íbamos todos al río a ver estas naves. Algunos tuvimos la oportunidad de verlas, otros no, mejor dicho. Y bueno, y así empezamos a transitar un camino que tiene que ver con el contacto extraterrestre, que fue el primer vínculo con la espiritualidad, por lo menos en mi caso. No sé si Livio hacía otra cosa, además del tema de los ovnis antes de esto. En mi caso mi primer contacto con la espiritualidad tiene que ver con los ovnis, y bueno, y eso fue lo que nos unió con Livio en el tiempo, ¿no? Parte de estos contactos con seres extraterrestres empezaron a hablar a partir del año 73, de que llegado el momento el ser humano iba a tener que, que vivir en comunidad, no solamente por una cuestión meramente espiritual, sino que también en parte tenía que ver con algo de la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? Y hoy en día lo estamos apreciando. Hoy en día, acá mismo en Uruguay, hay gente que ha salido de las ciudades y se ha internado, por ejemplo, en el río Uruguay para ir a vivir en algunas islas por ahí que no les han permitido, prefectura no les ha permitido. En lo personal tengo la certeza de que en algún momento, así como el ser humano bajó de los árboles para, para vivir y experimentar la comunidad, en algún momento vamos a tener que bajar de los edificios para volver a vivir en comunidad como antes, ¿no? Estamos viviendo en una situación, en una sociedad, en una sociedad que continuamente nos está separando del entorno, inclusive de nosotros mismos, hasta tal punto de que lo espiritual se halla en un edificio y si queremos acceder a lo intelectual se halla en otro edificio, ¿sí? Muchas personas que quieren practicar la espiritualidad tienen que ir a las iglesias y a sus estructuras, y otras personas que quieren practicar o vivir la intelectualidad
tienen que ir a las escuelas con otras estructuras y otras arquitecturas. Es decir, hasta tal punto ha llegado la separatividad, esa desunión que hay entre el espíritu y el cuerpo, que inclusive se aprecia en cómo están conformadas nuestras propias ciudades, ¿no? Y bueno, estas comunicaciones con seres extraterrestres han venido informando sobre la necesidad de que en algún momento tengamos que vivir en comunidad. Porque además es necesario un reencuentro con nuestro propio ser. Entonces la temática de la reunión tenía que ver con el despertar del ser en convivencia con el otro, ¿no? Había un maestro zen que decía de que el despertar podía venir además de lo cercano, del contacto con lo cercano. No solamente ver lo espiritual como algo que está por allá lejos, algo perfecto, que a veces es inaccesible, que uno lo persigue como si fuera una liebre y a partir de ahí comienzan las frustraciones, porque uno empieza a buscar ese ser espiritual que está por allá afuera y en realidad está acá adentro, está dentro nuestro, forma parte de todos nosotros, de nuestro entorno, pero estamos de tal manera desvinculados de eso, porque la forma en la que nos han educado, nuestras experiencias de vida en esta sociedad, etcétera, han logrado de que nosotros nos desvinculemos de esa alma colectiva, ¿no? Que la tienen muy clara los animales y los indígenas. Los indígenas viven y conviven con ese espíritu de la naturaleza a través del cual se manifiestan ellos también, están totalmente integrados. Y nosotros a partir de los 6, 7, 8, 10 años comenzamos a desvincularnos, y al desvincularnos de esa conciencia colectiva, de esa inteligencia, de ese campo de inteligencia integrado relacional, a partir de ahí comienzan todas nuestras cuestiones. Nos desvinculamos del cuerpo, dejamos de sentirlo, y muchas veces el cuerpo es el que manifiesta primero las cosas que suceden en nuestro entorno, porque nuestro antenaje natural es el cuerpo. Es decir, nuestro contacto con lo que nos rodea es nuestro cuerpo, y dejamos de prestarle atención. Esa desvinculación con el cuerpo, por ejemplo, ha hecho de que nosotros lo maltratemos, dándole alimentos que de repente no son los que necesitan ni los necesarios, y desvinculándolo también de la propia naturaleza, ¿no? Llevando una vida prácticamente artificial, en lugares que inclusive no nos pertenecen. Entonces, bueno, estas comunicaciones con estos seres extraterrestres lo han dicho desde un principio, que es necesario volcarse a la naturaleza y a la convivencia comunitaria. Acá les voy a presentar algunas comunicaciones de aquellos tiempos, que voy a tratar de compartirlo para que la vayan leyendo. Algunas comunicaciones de aquellos tiempos que hablaban acerca del vivir en comunidad, o que en algún momento deberíamos vivir en comunidad. No sé si la pueden ver por ahí. Estas son algunas de ellas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y ese proceso de rever hacia atrás, volver a los orígenes de alguna manera, pero con el crecimiento que hemos conquistado hasta ahora a través de la experiencia, es más que fundamental para que la sociedad pueda sobrevivir, para que nuestra civilización pueda sobrevivir. Claudio Naranjo decía de que tarde o temprano todo nace, crece, se desarrolla y muere. Y una de las cosas que decía Claudio Naranjo, que esta civilización está en el momento de caer por propio peso, por una cuestión de madurez. Pero al mismo tiempo el fruto que madura y se cae, no se queja por haber madurado, digamos, ¿no? Es decir, que no tiene por qué ser un cambio traumático, doloroso, ni nada por el estilo, simplemente un cambio de procesos, una mudanza, nada más. No tiene por qué ser traumático el proceso, ¿no? Y parte de este crecimiento, esta madurez, tiene que ver con volver a los orígenes, pero con la experiencia que hoy tenemos. Entonces, bueno, la invitación en esta reunión se refiere a eso, ¿no? Tratar de mirar un poco a nuestros orígenes, reconquistar nuestro lugar en la naturaleza, porque si no la propia naturaleza nos va a expulsar prácticamente. Hace tiempo que se viene diciendo de que
con esto del coronavirus y todo lo demás, la naturaleza ha tomado un respiro, ¿no? Hay mucha gente que culpa el corona por haber sido fabricado por alguna empresa, es decir, hay cantidad de versiones. Pero ¿por qué no pudo haber sido también la naturaleza que de alguna manera está reaccionando a como nosotros la estamos maltratando, ¿no? Y que de alguna manera tiene que llegar a defenderse? Todo en el universo es a cambio de, todo tiene su causa y sus efectos, es decir, los árboles, por ejemplo, pueden vivir gracias al dióxido de carbono que nosotros exhalamos, ¿sí? Y nosotros podemos vivir gracias al oxígeno que los árboles exhalan. Es decir, que hay una suerte de correspondencia entre nuestra inhalación y exhalación y la inhalación y la exhalación de los árboles. Lo que a ellos no les sirve, nos sirve a nosotros. Y lo que a nosotros no nos sirve, les sirve a ellos para poder vivir. Entonces, como todo en el universo es a cambio de, en algún momento la naturaleza nos va a decir, bueno, hasta acá llegaron, ¿no? Hasta acá usaron. Fíjense que todo lo que la naturaleza, todo el tiempo que la naturaleza debió utilizar, casi unos 60 millones de años para que hoy pudiéramos respirar oxígeno, el ser humano en cuestión de 70, 80, 100 años, a partir de la revolución industrial, y como consecuencia de eso la expulsión del dióxido de carbono hacia la atmósfera, estamos arruinando todo el oxígeno creado por la naturaleza en 60 millones de años. En 100 años estamos arruinando lo que la naturaleza hizo en 60 millones de años. Es decir, que la capacidad de destruirnos y destruir al otro, el ser humano, es brutal. Y sí, ¿por qué no? La naturaleza en algún momento tenga que decir basta, en la medida en que nosotros no nos amiguemos con ella. Y bueno, y quizás estos sean estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, una de las motivaciones por las cuales vivir en comunidad sea esa, ¿no? El reintegrarnos a la naturaleza, reconquistar espacios que hemos perdido. Y bueno, y el vivir en comunidad tiene que ver con todo eso. Pero básicamente comentarles que nuestras bases desde el punto de vista de la espiritualidad tienen que ver con eso, con el contacto extraterrestre, que no todo el mundo tiene por qué integrarse a eso, no es necesario. La espiritualidad en cada uno de ustedes habrá nacido en otras cosas, por ejemplo, en la yoga, no sé, en la sanación, en el budismo, no sé. En nuestro caso fue ese, el contacto con seres extraterrestres y todo lo que eso implica, y bueno, y por eso en parte estamos acá, ¿no? Así que bueno, bienvenidos. ¿Algo que decir, Livio, que acotar, que sumar? No, realmente fuiste muy claro. De pronto, algunas de las personas nuevas que no participaron de la reunión anterior tienen alguna pregunta para hacerte. A ver. Repito, para formar parte del grupo no es necesario ni querer en extraterrestres, simplemente estamos comentando nuestras bases, nada más. Sí, es una línea mínima que tenga que ver con la espiritualidad, ¿no? Con el ejemplo de vida, con el crecimiento continuo, con la necesidad de poder transitar un camino de aprendizaje, evolución, no desde la culpa, ¿no? Sino que más bien desde la responsabilidad. Si los conceptos que hoy tenemos, que manejamos más o menos, que manejan, mejor dicho, la mayoría de las personas, es la culpa, el castigo, ¿no? Que viene por cuestiones, filosofías platónicas, en la cual el espíritu era una cosa y el cuerpo era otra, y por lo tanto el cuerpo estaba sujeto al pecado desde el nacimiento, el cuerpo era una cuestión, una cosa sucia, que en algún momento tenía que purificarse, etc., ¿no? Y en realidad está todo integrado. No somos un espíritu que está teniendo experiencias materiales, sino que somos un cuerpo que está teniendo experiencias humanas, nada más que eso. Entonces, vivir una espiritualidad desde la responsabilidad, no desde la culpa, desde el aprendizaje, no desde la espera del castigo que venga a través, por ejemplo, del karma, ¿no?
sino que desde la responsabilidad, desde la asunción de responsabilidades y del aprendizaje. Es decir, una espiritualidad práctica, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, parece que no, Livio. Bueno. Adelí, ¿nos escuchas? Entonces eran las montañas. Hola. ¿Por qué se...? ¿Sí ¿Adelí? me ahora? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Tenemos que hacer unos ajustes técnicos acá para que no acople. Ajá. No, poniéndome un poco desde el lugar de las personas que no estuvieron en la charla anterior, tal vez sería bueno explicar cuál es la idea de cómo se conforma una comunidad. O sea, porque uno habla de comunidad, bueno, pero ¿cuál es la idea que ustedes tienen en mente, ¿no? De cómo se armaría eso, cómo se conformaría, más allá de las bases espirituales que ustedes nos cuentan que traen, y que algunos de nosotros tenemos otras bases espirituales, otros capaz que no la tienen, pero digo, tal vez sería bueno decir, bueno, ¿y cómo es? ¿Por qué no? La otra vez charlamos un poco más acerca del cómo, capaz que estaría bueno que dieran alguna línea en ese sentido, ¿no? Alguna punta por ahí para empezar a pensar. Sí, claro, está perfecto lo que dices, Sonia. Era la idea, sí, justamente, compartir, hacer una breve introducción y luego compartir los conceptos, ¿no? Todo esto comienza, diríamos, o de alguna forma empieza, a través de lo que es la sugerencia, como bien decía Eduardo, de estas entidades que tenemos contacto. Pero más allá de eso, que es muy acorde para el momento actual en el que nosotros estamos inmersos como humanidad, estamos en un punto álgido que realmente sería muy adecuado que pudiéramos apartarnos un poco de lo que es por lo pronto, las grandes ciudades, ¿no? En 1875, creo que fue, ocurrió un evento que fue nombrado el evento Carrington, porque había un astrónomo que así se apellidaba, creo que era inglés, me parece, no recuerdo en este momento, y él puede captar a través de su telescopio, en aquellos años, una gigantesca llamarada solar, que en aquel tiempo lo único que había eran las redes que se comunicaban a través del telégrafo, ¿verdad? Y esa llamarada solar terminó con todas las redes del telégrafo. O sea que si hubiera una llamarada solar ahora, que puede ser muy, pero muy probable, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin luz y nos quedamos sin agua. Y eso podría llegar a ocurrir hasta por 6 a 8 meses hasta que se pueda restablecer, por ejemplo, ¿no? Pero el simple enano pequeñito que es microscópico, perdón, miren cómo nos tiene casi por decir de alguna forma de rodillas, este famoso coronavirus, que han quebrado no sé cuántos países que estaban con una economía firme, están totalmente quebrados, lo han salido a decir, ¿no? Bien sabemos también que el dinero está más virtual que otra cosa, ¿no? No hay tanto dinero físico a nivel mundial como para cubrir todos los gastos, ¿verdad? Es más virtual que otra cosa. Pero todo esto de una forma u otra, ya sea por la naturaleza o ya sea creado por personas malintencionadas, está tirando por tierra una cantidad de cosas. En solamente 3 meses, imaginen, solamente en 3 meses, llevamos 3 meses de cuarentena y se está visorando un foco de caos en diferentes partes, ¿no? Entonces, qué interesante sería si nosotros, por ejemplo, como tantas comunidades hay
en diferentes países que están precisamente hace mucho tiempo ya viviendo comunitariamente y trabajando todos para un mismo propósito. La idea es esa, ¿no? Pero a la misma vez también tener cierta independencia, porque lo sociológico, el humano, a nivel sociológico, emocional, sentimental y emocional, somos bastante complejos. Entonces, es imposible que nosotros pretendamos sacar a familias de un contexto que ya tenemos la costumbre por generaciones, diríamos, para ir a compartir absolutamente todo con personas que recién estamos conociendo. Entonces la idea es, y por experiencia sé, por experiencia de compartir con gente que ya está viviendo en comunidad, la idea es vivir de forma independiente, pero todos sí trabajando en conjunto para la comunidad, en un lugar apartado, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que encontrar precisamente es la gente, ¿no? Es ustedes, son las personas que estén afines con todo esto, ¿no? Yo quería compartirles algo brevemente, Eduardo. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que sí, déjame ver. Sí, podés intentarlo, si no, probamos otra vez. Dale compartir pantalla. ¿No podés? No. ¿No? A ver ahí. Ahora sí. A ver, ahí está. Bien. Entonces acá les voy a compartir brevemente una serie de imágenes y luego conversamos un poco más. Bueno, esto es la imagen de fondo, es la imagen de la forma que viven las abejas, ¿no? que viven de forma comunitaria. Lo primero que tenemos que conseguir es la gente. O sea, como decía, ustedes, ¿no? Una vez que nosotros conseguimos el grupo humano, o encontramos el grupo humano que esté afín para formar esta comunidad, podemos seguir adelante buscando el lugar. Este debe ser un lugar, como decíamos, de naturaleza, apartado, para que nosotros podamos, de una forma u otra, vivir de la naturaleza, o sea, ser autosustentables, ¿no? Este es un lugar, esta imagen es un lugar que está en el departamento de Maldonado, aquí, y me han ofrecido la posibilidad de compra. Ahora vamos a hablar de eso. Tienen estos cursos de agua que realmente son muy bonitos. Y luego de conseguir el lugar, tenemos que comenzar, o tendríamos que comenzar a construir, ¿verdad? Y una de las mejores formas de construir, como decimos en la anterior charla, es precisamente bioconstruir, o sea, tratar de ser amigables con el medio ambiente y con la naturaleza a través de la bioconstrucción, o sea, la construcción con el barro, ¿no? Entonces, nosotros hace bastante tiempo que estamos transitando este camino del barro, por decirlo de alguna forma, aplicando nuestros conocimientos de albañilería y de constructor, y realmente nos hemos encontrado, nos hemos dado cuenta de que es una forma de construir muy, pero muy eficaz, de muy bajo coste, ¿no? Entonces, algunas imágenes compartiendo con ustedes de algunas obras que hemos hecho en diferentes lugares, pero esto no es una charla de bioconstrucción, simplemente estoy compartiendo imágenes de trabajos que hemos hecho, ¿no? Esto es una cocina a leña de barro, muy, muy eficaz, realmente. Esto es otra, igual, muy similar a la anterior. Y esto es un fogón mejorado, que precisamente tengo aquí adentro en mi casa, muy, muy efectivo, también íntegramente de barro. Con un compañero del grupo que todavía no ha podido ingresar hoy, estamos también trabajando en esto, ¿no? Estamos empezando a hacer investigaciones con respecto a lo que es un biodigestor, porque realmente esto es muy efectivo, es muy sencillo de construir y se alimenta con los desechos orgánicos de la cocina, para conseguir gas metano, que es un gas que realmente es un poquito de menos calidad que el gas común que estamos utilizando nosotros,
pero se puede cocinar y se puede calefaccionar una vivienda con esto, ¿no? Y miren si será fanático del tipo del barro, que me he ido el año pasado a la selva del Amazonas, a la reserva del Manu, a esa comunidad justamente de los Machiguenga, se llama la comunidad de Palotoa Teparo, y ahí le hemos hecho, lo que está detrás de la imagen, es un horno de barro. Ellos quedaron fascinados realmente con que nosotros le construyéramos o le enseñáramos a construir ese horno de barro, porque tienen muchas carencias, están muy carenciados en una cantidad de aspectos. Y bueno, fuimos allí por cosas espirituales, hemos ido hasta el lugar que se llama el Muro de Puyaro, y de regreso hemos construido ese horno de barro para estos indígenas de la comunidad de Palotoa Teparo. Ahí estamos construyendo el horno, perdón. ¿Por qué el barro como forma de construir? Esto ya lo vieron algunas personas que hayan estado, pero se lo reiteramos para las que no han estado. Por un tema de termicidad, porque es muy térmico, vivir en una casa de barro es muy, pero muy acorde con respecto a lo que es los cambios de temperatura. Tiene un gran nivel estable de humedad, o sea, la humedad dentro de la casa es muy estable. Es sismo resistente, o sea, es resistente a los sismos, y tiene un muy bajo coste de material, que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque tierra hay por todos lados. Además es amistosa con el medio ambiente, y nos permite la creatividad con el diseño de nuestra vivienda. Y se puede hacer autoconstrucción, o sea, cualquier persona con un poco de pericia, con un poco de vaquía, y con alguna asesoría de una persona que ya sepa o que tenga idoneidad con el barro, perfectamente se puede hacer la casa, ¿no? Y tiene mínimo mantenimiento. El siguiente paso sería, a través de lo que es, como hablábamos, el ser autosustentables, es el sembrar, ¿no? Pero intentar hacer una siembra consciente. ¿Cómo es esto? Bueno, precisamente hay formas de sembrar respetando los patrones cíclicos de las lunaciones, que se le llama, de la luna, y trabajando con energía a nivel de lo que es las semillas, podemos obtener muy, pero muy buenos resultados. Nosotros compartíamos en la reunión anterior una experiencia que tuvimos con la energía piramidal, donde pusimos semillas debajo de una pirámide que habíamos construido nosotros, similar a la que están viendo ahora en la imagen. Como ven, lo que está debajo es una brújula, porque una de las caras de la pirámide debe estar exactamente norte-sur para que sea efectivo el efecto de la pirámide, ¿no? Y lo que se vaya a poner bajo la pirámide para que el efecto de esa energía sea eficiente en un 100%, debería de estar en un cuarto de la base de la pirámide. Entonces, en el año 2004, ya son unos cuantos años atrás, teníamos activa una pirámide en la casa donde nosotros estábamos, y un buen compañero de grupos nos preguntó si lo podíamos guiar respecto a sembrar, a plantar, porque ya nosotros teníamos experiencia. Entonces le dije que sí, y le dije también que le iba a convidar con semillas que yo tenía. Previo a eso, pongo las semillas durante 3 días bajo el influjo de la pirámide, por decir de alguna forma, y lo que ocurrió realmente fue que se obtuvieron de compartir semillas de girasol, semillas de diferentes especies de porotos y de maíz. Lo que ocurrió fue que 3 plantas de las 7 de girasol crecieron 4,5 metros de altura, y una flor con 76 centímetros de diámetro. Y 2 o 3 plantas de los porotos, de una especie de porotos, se pudo cosechar casi 3 kilos, 2,8 kilos de una sola planta. O sea, la energía piramidal nosotros experimentamos con ella, y es realmente muy, muy efectiva para sembrar. Por eso decía siembra consciente. Pero estos amigos de 33, esta es Siki Márquez, que es una foto que le había prometido a los que ya estaban en la reunión pasada, y que ahora se la estoy mostrando. Ellos no trabajaron con energía piramidal, ellos trabajaron simplemente con energía, con la intención, enviando luz desde el corazón hacia las semillas. Entonces experimentaron con semillas de zanahoria y semillas de lechuga. La imagen de las lechugas no las tengo para compartir porque ellos las extraviaron.
pero esa zanahoria pesa 1,3 kg. Y tuvieron varias de esa categoría, ¿no? Lo que hicieron fue poner 2 recipientes con semillas, solamente para experimentar, ¿no? Y irradiaron, trabajaron energéticamente a los 2 recipientes, perdón, a uno solo y al otro no, y lo que ocurrió fue que las semillas que estaban trabajadas energéticamente se obtuvieron ese tipo de hortalizas. Entonces, por eso decía la siembra consciente. Y sería muy interesante que nosotros pudiéramos en esa futura comunidad ser lo más autosustentables posible. Obviamente a través de la crianza de animales, producir lo que ellos nos brindan, ¿no? Los animales, los animalitos. Y lógicamente construir también un salón para actividades, un salón donde nos podamos reunir, un salón comunal, una sala holística para poder hacer reuniones, para conectarnos con nosotros mismos también y con el grupo, ¿no? De esa forma, ¿verdad? Reuniéndonos y haciendo trabajos espirituales, de yoga y meditaciones y todo este tipo de cosas. El agua es fundamental dentro del predio porque es un elemento que es imposible vivir sin él. Entonces, tendría que ser un lugar que tenga un curso de agua, que no esté contaminada, obviamente, o si no, de la otra forma sería hacer una perforación. Pero una tercera opción podría ser la recolección de agua de los techos. Pero hay que hacer una sensibilización también, porque pierde propiedades el agua al captar, o sea, al bajar de las nubes, pierde ciertas propiedades o sea, no tiene las propiedades que puede tener un agua subterránea, ¿verdad? Y lo otro sería el tema energético, ¿no? A través de lo que son los paneles solares, ¿no? Hoy por hoy, por lo pronto aquí en Uruguay han bajado bastante los precios. Cuando recién salió toda esta tecnología solar, era bastante costoso, pero ahora han bajado bastante los precios. Y bueno, y de inicio, obviamente, para hacer las primeras construcciones, se podría usar un generador, yo he trabajado en las obras con ellos, y realmente consumen muy poco combustible, y es muy efectivo, ¿no? Un pequeño generador, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que tenía para compartirles. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, todas las que deseen. Yo quería hacer un aporte, Livio. Sí, claro. Que un poco las bases de la comunidad tiene que ver con lo común, ¿no? Y alguien preguntaba por ahí por WhatsApp de exponer todo lo que haya para que después no haya sorpresas, no sé qué, algo por ahí dijeron en el WhatsApp. Y la idea que precisamente, bueno, al ser una experiencia comunitaria, de vivencia comunitaria, tiene que ser una construcción colectiva, y en la medida que sea construcción colectiva, desde lo común no van a haber sorpresas, es decir, porque todo va a ser acordado, ¿no? Y eso es fundamental, por eso que habíamos propuesto, creo que eran 3 o 4 comisiones básicas, y una de las comisiones era la convivencia, la conformación de repente de estatutos, por llamarlo de alguna manera, o no sé, acuerdos también, el nombre que quieran. Pero en realidad es una construcción colectiva desde el principio, que tiene que ver o que tiene que tener como base la espiritualidad, ¿no es cierto? Es decir, ya cuando hablamos de espiritualidad hablamos de dejar a un lado el pequeño yo para tratar de hablar en función al nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos en función al nosotros, a veces implica resignar mis propias cuestiones, ¿no es cierto? Mis propios egos, ¿sí? Porque a veces hay que dejarle lugar a otros estados de pensamiento que de repente son más abarcativos que el mío, que el propio, que el individual. Entonces, en principio, la idea es de que sea, en principio y en última instancia,
de que sea una construcción colectiva desde la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de una religión en particular, o de alguna filosofía en particular, sino que es algo que nos involucre a todos, con un objetivo en común. Con también cierta independencia, ¿no? Pero siempre pensando desde el colectivo. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Esto es lo que nosotros queremos o intentamos de una forma u otra compartir con ustedes es a ver cómo puedo decirles, una invitación, por decirlo de alguna forma, usando ese término, esa palabra, para los que sientan que se pleguen a todo esto, ¿no? Pueden ser un grupo de, qué sé yo, 6, 8, 10 familias, pero de la forma que se viene dando las cosas, es probable que mucha gente entienda que nosotros, a mí me están invitando de varios lugares que me conocen, gente que me conoce, para que les informe sobre todo esto, ¿no? Porque la gente está como presintiendo que algo va a comenzar a empeorar. Y esto no es negativo ni es ser pesimista, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que realmente hay situaciones que están complicándose cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacer todo esto con tiempo? Quería comentarles también que hace pocos días me habían ofrecido coincidentemente un lugar que está en el departamento de Maldonado, y que entendí que realmente es muy accesible en precio, en el caso de que se reúnan un grupo, qué sé yo, de unas, por lo menos 8 familias, porque para dividirlo entre esa cantidad de personas, si fueran más mejor, porque sería más económico para todos, que algunas de las imágenes que vieron pertenecen a ese lugar. Son 5 hectáreas, que es un campo nada despreciable en su extensión, que perfectamente pueden vivir una docena, 14 familias, pero holgadamente en 5 hectáreas, pues son 5 manzanas, ¿verdad? Son 50.000 metros cuadrados. Donde tiene un curso de agua, tiene un arroyo pero muy, me han dicho que es agua o sea, agua de manantiales que aportan ese arroyo. Está en el departamento de Maldonado, y la persona que lo vende, esas 5 hectáreas, habla de simplemente con una entrega de $6.000 y después cuotas de $560. Es una opción. No estoy diciendo que sea ese el lugar ni nada de esto, porque hay que sentirlo al lugar, lo decía en la reunión anterior, hay que estar de común acuerdo y que se confirmen las cosas para que nosotros demos con el lugar correcto. Puede ser otra opción, puede ser alquilar el lugar. Lo hablamos también en la reunión anterior, los alquilampos aquí en Uruguay es muy, pero muy económico, es realmente muy, pero muy accesible, pero en ese aspecto, y un poco una compañera que en este momento no está, hablaba o preguntaba sobre los puntos legales de todo esto. Obviamente hay que hacer todo dentro de legalidad, dentro de lo que es las normativas vigentes actualmente aquí en Uruguay, ¿no? Que otra de las formas, decía, era a través de alquilar el lugar, pero habría que contratar a un escribano público para hacer papeles, para que la persona que alquile, hay que conseguir también esa persona, ¿verdad? Nos permita hacer la construcción dentro de su campo, y que por un cierto lapso de años se nos permita habitar en ese lugar que va a ser en su campo, de pronto cuando compra, ¿no? No sé, es otra forma. Pero a mí me han invitado muchas veces a reuniones para grupos que están intentando comunidades, y el mayor impedimento siempre es
el tema de lo que es la tierra, porque ellos siempre estaban pensando en comprar, y es muy difícil comprar, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, ahí les decía, ¿no? Ese campo cuesta $33.000, entonces es una suma nada despreciable, ¿no? No sé, son opciones que estamos manejando y que tendremos que no descartar nada. ¿Algún Livio, comentario? ¿puedo hablar? Sí, sí, claro. Buenas noches, buenos días por todos. Soy Adelí, de acá de Perú. Gracias por ayudarme a compartir. Me interesa lo de Puerto Maldonado. Me parece excelente tu idea a nivel de unidad, de formar grupos. Yo creo que esa es la idea. Yo soy de Rama y nosotros hemos recibido mensajes de los guías en los cuales nos dice que debemos unirnos. Ya no va a haber el sistema de que cada uno va a trabajar por su cuenta, sino trabajar en grupo. Lo de Puerto Maldonado me parece excelente. Para mí, hoy en día, tus palabras, como que yo hubiese recibido el mensaje de afirmación, porque yo tenía en mente, yo vivo en Lima, y yo tenía en mente ir a provincia, que es una parte de Ica, pero para adentro es un pueblo que es muy bonito, Palpa, y Sí. había tierras, ¿no? De las cuales los precios estaban bastante cómodos. Y tenía en mente comprarlo, ¿no? Antes de que viniera esta pandemia. Pero también esa posibilidad, la que tú das, porque en realidad me parece que los precios a raíz de esta pandemia van a bajar, ¿no? Y sería bueno agruparnos, ¿no? No sé si tú de repente de ahí de Uruguay no están interesados, pero de repente acá a nivel de Perú se podría dar, ¿no? Formar eso, agruparnos nosotros, los hermanos Rama. Me parece excelente tu idea. Yo sería parte de eso, ¿no? Si es que tú lo formas, en buena hora. Si se forma acá en Perú, también tendríamos que tener en cuenta a ti. La idea me parece excelente, ¿no? Sobre todo esa agrupación. Me parece bien. Sí, mira, Adelín, gracias por participar. He estado muchas veces en tu país, y realmente, justamente el último viaje que nosotros hicimos a la selva del Amazonas, al muro de Puyaro, quien recibió las comunicaciones en el anterior año, en 2018, en un retiro que se hizo en la Isla Sol, en el lado boliviano, fue Alonso Calderón, de Arequipa, de los grupos también, y él justamente ha sido una de las personas que, entre tantos, del grupo de contacto, que ha recibido de primera mano, y así con miembros de la Hermandad Blanca de la Tierra, que es el tiempo de las comunidades, de iniciar las comunidades justamente. Y él ahí en Arequipa me está justamente convocando para que le ayude a organizar todo esto, ¿no? Por ahora virtual, desde lo virtual, que sabemos el motivo, y luego todo lo que es lo edilicio, las construcciones y todo esto. Él tiene una extensión de tierra, se ha conseguido en la zona de Majes, está a las afueras de Arequipa. Pero realmente sí, si es el grupo de contacto, hace muchos años que se viene recibiendo todo esto, y ahora yo creo que es el tiempo, ¿no? Ahora es el tiempo en donde el tiempo es ahora. Y a propósito, en Lima tengo familia, porque yo estoy casado con una peruana, y bueno, tengo familia de mi familia también, y nos decían que está bastante avanzado todo esto allá mismo en Lima. Ujú.
Bueno, yo creo que si ese hermano de Arequipa está también interesado, sería bueno tú que estás tomando la posta, me incluyas, ¿no? Claro. Que sí verdaderamente no interesa el lugar, lo importante es estar unidos, eso es importante. Y sobre todo si tenemos mensaje de los guías, yo creo que ese es el camino, ¿no? No es lo que pienso yo, sino lo que ellos propongan, porque ellos con mayor dirección hasta la fecha nos están dando mensajes que a nosotros en realidad nos están ayudando a despertar y a dirigirnos de acuerdo a lo que ellos nos dicen, ¿no? Gracias. Así es, Adri, tienes mucha razón. Que, simplemente ahí está también, no se ha podido conectar todavía, pero está una chica que vive en, en Ayacucho, y es una italiana que por sentires y por corazonadas se fue a vivir a Perú y está ahí viviendo en Ayacucho y también tienen la intención de formar una comunidad, ¿no? Pero todo esto tiene que ser bien confirmado, tiene que ser, como digo, las cosas se tienen que ir dando. Lo decíamos en la reunión anterior, los que ya estuvieron recordarán, de que realmente esto tiene que darse de forma fluida, esto no puede ir forzado, tiene que haber una serie de coincidencias, ¿verdad? Que no pueden ser fortuitas, que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que esas situaciones y cosas vayan dejando y las cosas se van a dar, ¿no? Pero tenemos que empezar a formar este tipo de grupos de personas que no tienen por qué ser simplemente personas que están conectadas de otros países, que tengan el mismo sentir, que tengan la misma intención, que tengan la misma pensamiento de alguna forma vivir en comunidad, porque es lo más, va a ser muy, pero muy pronto lo más aplicable, lo que decía al principio, ¿no? Que se están viendo situaciones de caos en lugares y en países que hasta hace 4 meses atrás era impensado. Entonces, cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Claro. Esto yo creo que es realmente, el tiempo es ahora, ¿no? Pero nosotros lo único que hacemos es predisponernos para que esto ocurra, se precipite, eh, pero como decía, lo primero que hay que conseguir es las almas o la gente que esté afín con todo esto. Y no necesitamos, también bueno, necesitamos cantidades de personas, sino calidad de personas en cuanto al compromiso, en cuanto a lo que es el comprometerse con la comunidad como tal, el vivir en común, unidad. No sé qué te parece, Eduardo, qué puedes aportar a todo esto. Sí, quería hablar un poquito acerca de las motivaciones, ¿no? Que las motivaciones pueden ser, si bien de repente los objetivos son los mismos para todos, que en este sentido creo que el objetivo fundamental sería la convivencia comunitaria de cara a un despertar. Otras pueden ser las motivaciones también, como por ejemplo querer zafar de este sistema mercantil totalitario en el cual estamos viviendo totalmente dependientes de lo manufacturado, ¿no? En un sistema en el cual existe una producción infinita en el interior de un medio ambiente finito. Es como si yo estuviera en mi casa, que es de, no sé, 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, y construyo. Llega un momento en que yo no voy a poder vivir en mi casa porque está llena de desechos por las cosas que construí, por las cosas que no se han podido biodegradar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, es importante valorar y sentir las motivaciones que nos llevan al experimentar el hecho de vivir en comunidad. Que algunos puede ser, por ejemplo, estar salvados, digamos, de una posible catástrofe, a otros puede ser, por ejemplo, el zafar de este sistema mercantil totalitario para aliviar a la tierra.
pero estaría bueno de que el denominador común de las motivaciones sea un despertar colectivo, ¿no? Que tenga que ver con el ser más amigable con la naturaleza y con nuestra propia naturaleza, con mi propio cuerpo. No solamente con la naturaleza exterior, sino también con la naturaleza interior. Y en ese sentido, la necesidad de compasión con respecto a mí mismo, de ser compasivo con mi propio cuerpo, de ser compasivo con la naturaleza, creo que es fundamental. Y está bueno, resumiendo esta participación, valorar las motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a estar acá, ¿no? Y en función a eso encontrar acuerdos o líneas de participación en común para poder cumplir el objetivo. Perfecto, sí. Las cosas están planteadas como para que todo esto se dé. Nosotros simplemente tenemos que dar un empujoncito al auto para que después solo se siga moviendo, ¿no? Como decía por ahí en alguna antigua comunicación. Y realmente yo me alegro de que las personas que de pronto estuvieron en la reunión pasada vuelven a estar, y hay personas nuevas también, porque esto más o menos lo habíamos hablado con Eduardo, de que iba a ocurrir, que iban a ir y venir personas, y que después al fin, al pasar de cierto tiempo, iban a quedar las que realmente van a ser las que van a formar la comunidad, ¿no? Tenemos que seguir adelante con todo esto, me parece a mí, con los que deseen participar, y creo que lo más importante ahora sería, no sé qué te parece Eduardo y los demás, creo que lo más importante ahora sería, si así lo sienten todos, comenzar a buscar el tema de lo que es la tierra, ¿no? Que eso sería el primer paso. Empezar poco a poco a tirar líneas, a estar abiertos a recibir esa propuesta que debe estar colgada ahí en algún lugar en el éter, en lo invisible, y simplemente se va a dar cuando nosotros estemos en el momento justo. Es un poco lo que yo siento, ¿no? Nosotros lo que teníamos ideado o pensado para este sábado es lo que acabamos de hacer, luego hacer un break, un descanso, y después, más tarde, a las 16, habías propuesto la otra, ¿no, Eduardo? A las 16 horas, volver a encontrarnos con ustedes mismos, y con algún más que se sume, porque algunos me han escrito que no podían ahora y iban a ingresar a las 4, para seguir conversando con respecto a esto, y hablar de pronto sobre las pautas de comunidad, o la forma, lo que sería como comisiones o tareas que hay para desarrollar dentro de lo que es las comunidades. ¿Alguna consulta o comentario? ¿Cuántos somos hasta ahora, Silvio? Silvio. Ya te cambié el nombre. No hay problema. ¿Se anotaron inicialmente? ¿Cuándo se anotaron en la primera vez, Eduardo? Tenés el micrófono silenciado. La primera vez se anotaron 38 personas y participaron un poco menos de 20. 17. Sí, 17 creo que eran. Sí. Y bueno, y ahora somos 7. Y en realidad ahora en el último Excel que bajamos habían cerca de unas 48 personas por ahí, 49 personas. Y vamos a ver cuántos participan dentro de un rato, ¿no? Claro. Sí.
O sea, regresan a las 16 horas, para mí las 14, ¿no? Las 14 Sí, para ti, Adeline, sí. Ya, Ujú. ok. Con respecto a lo que estaban, Livio, dijiste hoy, que empieza como la tarea de la búsqueda de la Tierra, ¿no? Sí. Eh, yo les quiero compartir algo que a mí me viene pasando hace mucho tiempo, que creo algo adelanté la otra vez. En realidad yo hace mucho tiempo que vengo buscando esa tierra que no sé dónde está, pero la vengo buscando. Y bueno, algunas veces parece que la encontré y otras veces se me muestra que no es ahí, bueno, y sigo buscando. En realidad, este, yo tengo hace mucho tiempo como la certeza de que tengo que armar un centro de sanación en un lugar que está en las sierras. ¿tá? Eso es lo que a mí me motivó a buscar la tierra, pero siempre me pasó que no tenía muy claro en el marco de qué ni con quiénes iba a estar eso, ¿no? Entonces, ahora me está pasando que cuando surgen las propuestas de la comunidad, empecé a pensar, bueno, pero tal vez en el marco de la comunidad, de alguna manera, es un centro de sanación holístico, porque de alguna manera todos vamos a aportar cuestiones, o se puede incluso generar actividades. Esto es una cosa que va mucho, me adelanto un poquito tal vez a la propuesta, pero he pensado en algún momento que en esa comunidad, también como forma de generar ingresos, puede haber como que se establezcan retiros de sanación, donde venga gente y se quede unos días viendo cómo es la vivencia de comunidad, participe en las tareas de siembra, de cosecha, venga a recibir tratamientos de sanación física también, y con las diferentes terapias que cada uno manejamos. Entonces después me empezó como a cerrar, que tal vez no encontré nunca el lugar, ni con quién iba a hacer esto, porque sabía que no era sola, tal vez sea en el marco de la comunidad. Entonces se los dejo planteado porque en realidad, esa es un poco mi búsqueda, y siento como que empieza a perfilarse un poquito más claro, que tal vez venga por este lado. Sí, yo vengo mirando muchos lugares hace tiempo, y por decir algo en relación a los precios que manejas, que decías recién, el año pasado me ofrecieron un lugar muy bonito, ¿qué? En una zona que tal vez conozcan, el Valle Hilo de la Vida, por ahí ubican. Bueno, hay un lugar ahí que se llama Cerro Místico, y una amiga ahí es un hotel, una conocida, bueno, que compartimos ciertos encuentros de intercambio de semillas orgánicas, después ella puso ese hotel o simultáneamente. Y el año pasado fui a visitar el lugar que no lo conocía, con mi hija justo, y ahí me enteré que ella había comprado muchos campos, muchas tierras linderas y las vendía. Un lugar increíble, espectacular. Pero en el momento que yo voy, le quedaban 2 o 3 campos, y para que veas los precios, me ofreció 5 hectáreas, $120.000. Ujú. O sea, como que era, si bien era pagar 15.000 pesos por mes y era como muy viable, era como para pagar, había que hacer una entrega, pero no era una entrega tan pequeña como esta, era una entrega de, no, era un $20.000, si no me equivoco, la entrega inicial, porque hay que tener pago un porcentaje y el resto financiado a 15.000 pesos por mes. O sea, era como, pero está, $20.000 era mucho también para entrar sola en eso, no, en ese momento imposible. Y quedó por ahí, viste, como que está, me pareció como que es increíble el lugar, la vista, todo el entorno, todo. Claro, porque es un lugar que tiene toda una base de cuarzos, tiene vestigios indígenas en el lugar, o sea, es un lugar increíble, ¿no? Curso de agua seguro, o sea, tiene todas las condiciones entre los cerros, está como a la base del Cerro Negro. Es precioso. Ahora el precio, hace poco me conecté de nuevo con ella, y y como hicieron todo caminería y todo lo demás, había aumentado el precio, creo que me dijo como 125, 130, entonces, digo, cada vez se aleja más, o sea, simplemente lo dejo planteado para que vean que también estoy en la búsqueda, o sea que bueno, el precio que tú manejas es muy accesible. No tengo idea si tiene las características que yo me imagino, pero bueno, será como ir viéndolo, y bueno, el curso de agua por lo pronto lo tiene, por lo que dijiste. Sí, gracias por tu aporte, Sonia. Bienvenido, Miguel. Miguel es un buen amigo de Bolivia, de La Paz, por allí está conectado. Mira, realmente el Valle del Hilo de la Vida es un lugar increíble. Miguelito. Hola, Livio. Un saludo a todos. ¿Cómo estás? La Paz.
El Valle del Hilo de la Vida, decía, es un lugar increíble. Hay lugares allí cerca que salen mucho más barato. También di con ese lugar, son 5 hectáreas y están en los $60.000. Ese lugar, lo que yo pude entender y sentir, y lo pude confirmar a través de otras personas, se autoprotege. ¿Qué quiere decir esto? Que van a llegar ahí las personas que deben de llegar. Podés tener todo el oro del mundo, pero no vas a poder comprar ese lugar. Pude entender eso, que realmente el Valle del Hilo de la Vida se autoprotege, porque los famosos túmulos esos, que es una serie de túmulos de piedra, o sea, alguien hace mucho tiempo juntó una cantidad de piedras y allí pusieron una pareja de doctores, pusieron un retiro, compraron esas hectáreas y pusieron un retiro, hay un hotel allí también. Entonces, han ido antropólogos, han ido gente de ciencia, han ido radomantes, para medir la energía, y es impresionante la energía que tienen, ¿no? Entonces, desarmaron uno de los túmulos y se encontraron con que había piedras de cuarzo en el centro del túmulo. Desarmaron otro y había lo mismo. Y los túmulos están puestos de forma cardinal, exactamente en las líneas de fuerza de Harman y de Curry. O sea, quien hizo eso no era ningún tonto, ¿no? Entonces, el lugar que yo digo es un fraccionamiento. Hay como 40 parcelas de 5 hectáreas, y hace como cerca de 3 años que las tienen para la venta y no han vendido una. O sea, es lo que te digo, ¿no? El lugar se autoprotege. Sería precioso, yo lo conozco, estuve en el lugar, y es impresionante, vuela de energía. Eso sería un lugar ideal. Es increíble, el lugar es increíble. Sí, La energía que tiene, sí. Sí, ellos trabajan mucho también con el biomagnetismo, y te muestran con las varillas, bueno, las líneas de Harman, ¿no? Está muy bueno. Y sí, toda la base de ahí es de cuarzo, es impresionante, ese lugar es muy, muy increíble. Bueno, es un lugar para que podamos visitar también y ver. sí, cómo no, claro, sí, está a 12 kilómetros de la ciudad de Minas. Sí. Bien accesible también, con caminería, porque una señora que participó de la reunión anterior preguntaba si el lugar iba a tener buen acceso de caminería, y claro, tiene que tener, ¿no? Porque no podemos, qué sé yo, cruzar cerros a caballo para llegar a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener una caminería, tiene que tener ¿O sí? un acceso, ¿cómo? ¿O sí? O sí, no sabemos. Pero bueno, es un poco eso lo que les planteaba. Nada, si tienes algo más para compartir, Eduardo, o alguien más quiere compartir algo.